Ruth, capítulo 1, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, el cuidado de Dios. Es el tema número 2 de esta serie. Vamos a ver otra lección más de este libro y de este relato. El título de este tema se titula Volveos. Volveos. Vamos a ver aquí algunas cosas sobre la decisión que tomó Noemí, pero también una decisión importante, hermanos, que es que en el cuidado de Dios también está implícito que Dios te haga volver de tu mala decisión. Es decir, muchas veces nos tomamos decisiones y a veces sin Dios tomamos una decisión que obviamente la tomamos a veces en sentimientos, es decir, porque creo que es lo que más me conviene, creo que es lo que más a mí me da la evidencia de que puedo hacerlo. Y obviamente en el transcurrir del tiempo no nos damos cuenta de que vamos a perder muchas cosas. Y Dios aún de ahí puede hacernos volver. Y Dios se vale de muchas herramientas para hacer eso. Y una de ellas es el dolor. Dice el proverbio que un hombre sin patria es como un pájaro sin nido. Así dice el proverbio. Bien, vamos a leer aquí, Ruth 1:3. Voy a empezar a leer ahí y continuar. Y murió Elimelec, dice, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, se dice que la historia de Ruth, estos 4 capítulos, comprende un lapso de 11 años. Porque si tuvieron 10 años en Moab y pasó para que Ruth fuese desposada por Booz, pasaron más o menos 1 mes y medio. Entonces más o menos es un compendio de 11 años, más o menos. O sea, en lo que volvió y toda esa parte, bueno. Y en 11 años se ve la intervención divina, hermanos. Tal vez los hijos de Elimelec, Malón y Kelión, al emparentar con mujeres moabitas, su pensamiento era no volver más. ¿Por qué? Aquí tengo mi familia, ¿no? Mi esposa es de aquí, mis suegros son de aquí, y aquí estamos viviendo. Yo creo que no es necesario volver. Pero dice el proverbio, vamos a ver un proverbio, Proverbios 16:1. Otro punto por el cual quedarse en Moab es que allá habían enterrado a su padre. Entonces, pues, mi padre está aquí, ¿no? Entonces, yo me quedo aquí. Sin embargo, hermanos, dice el proverbio aquí, Proverbios 16:1. Del hombre, dice, son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Te lo voy a leer en lenguaje actual. Dice: el hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad? O sea,
Tú puedes tener muchos planes. Y a lo mejor los hijos de Elimelech dijeron, pues aquí nos quedamos. Aquí está el sepulcro de mi padre. Aquí está la familia de mi esposa. Aquí está mi madre. ¿Para qué volver? ¿Y qué dijo Dios? No, vas a volver. Vas a volver. A lo mejor no ustedes, pero su madre sí iba a volver. ¿Te das cuenta? O sea, ¿estaba en el propósito de Dios que Noemí volviera? Sí. ¿Y cómo la hizo volver? Con dolor. Versículo número 2 de Proverbios dice: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Fíjate, Dios no se va mucho a la acción que haces, sino por qué lo haces. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Entonces tal vez estos dos hijos creyeron hacer lo mejor, pero Dios veía sus intenciones. Ellos propusieron y Dios dispuso lo que debía hacer. Y la voluntad de Dios fue que en el transcurso de 10 años, 3 hombres muriesen. La pregunta aquí es esta: ¿Dios es malo porque utilizó este método? O sea, ay Señor, mejor te los hubieras aparecido diciendo, vuélvanse. Te voy a decir una cosa, hermanos: el corazón del hombre es terco. Velo así, con cosas tan simples, ¿no? Cuando se les dice, a ver, cuando vayan a pasar la calle, miren a los dos lados. ¿Y qué hacen los adolescentes y hoy los jóvenes, no? Pues van papaloteando con el celular. ¿Tú ves que se fijan a los dos lados? Y si va un adulto y les dice, oye, fíjate bien, ¿tú piensas que le van a hacer caso? No, se enojan. Dice, no, ¿qué tiene que decirme él? No, pues es mi vida. A veces Dios, aunque se les aparezca, el hombre es terco. La pregunta aquí que viene otra vez es esta: ¿cómo queremos obedecer? ¿Por las malas o por las buenas? Dios puede de las dos maneras, o sea, no hay ningún problema. Ahora, habíamos dicho, hermanos, que ir al mundo es perder algo. Y Noemí perdió su esposo y sus 2 hijos. Eso fue lo que ella perdió. Ahora voy a decir algunos puntos culturales para entrar al pasaje. Las viudas en el antiguo cercano oriente perdían toda posición social y a veces hasta sus prerrogativas políticas y económicas. O sea, en ese momento ser una viuda era una gran desgracia. ¿Sabes por qué? Porque no había quien las protegiese. Hoy en día el gobierno se preocupa mucho por las mujeres solteras, pero en ese tiempo quedar soltera era una gran prerrogativa porque podías perder tu casa. Una viuda se podría comparar a alguien que era pobre o que era alguien enfermo. A eso se comparaba una viuda. O sea, ser viuda, hermanos, en ese momento no era algo sencillo. Las mujeres, hermanos, las mujeres viudas no tenían ningún protector masculino y por consiguiente dependían económicamente de las limosnas. Por eso, hermanos, tú lo lees así, que murió su esposo, y a lo mejor muchas mujeres dirán gracias a Dios, ¿no? Pero en ese momento, hermanos, no era así. Que hubiera perdido a su esposo era perder su derecho a tener una casa y tierras. Entonces vamos a entrar al pasaje. Ruth 1:5 dice: y murieron los 2, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjate, el verso nos da a entender lo grave del asunto, y era que Noemí no tenía más quien viera por ella. Y además, ¿quién fuese su nombre delante de la sociedad judía? Siempre se decía, es Noemí, esposa de fulano. En este caso era Noemí, esposa de Elimelech. Por eso se dice en el Proverbios 31, ¿no? De la mujer virtuosa, dice que ella es conocido en las puertas de la ciudad, o su esposo es conocido por ella. ¿Por qué? Porque sabían de quién era esposa.
Entonces era una gran honra tener esposo. Hasta este versículo, hermanos, mencionaremos las calamidades que Noemí sufrió. Voy a mencionar lo que ella pasó. Hambre, de todo lo que ella pasó y lo que Dios va a sacar a flote de todo esto. Hambre, abandono de su tierra, viudez, muerte de sus 2 hijos y ¿sabes qué otra cosa? Desamparo. El panorama era algo oscuro porque al verse sola y además ya avanzada en edad no podía trabajar en el campo. Era lo único que le quedaba. O sea, ella al volver a Judá, lo único que le quedaba era trabajar en el campo y ya era una persona grande. Y esto traería a ella que muriera de hambre, porque ya no podía trabajar fuertemente. Hermanos, en ese tiempo no había pensiones, como hoy las hay, que pues, se muere tu esposa y te quedas pensionada, y pues tan siquiera un chorrito, pero ahí está, ¿no? No, Noemí y sus 2 nueras en verdad quedaron desamparadas. Las mujeres tuvieron que afrontar la suma preocupación de una situación económica y del total desamparo de cara al futuro. Pasarían su vejez solas. La pregunta que viene aquí es esto: ¿qué ganó en Moab? Ponte a pensar en eso. ¿Qué ganó en Moab? ¿Qué ganó en el mundo? ¿Ganó algo? O sea, tú dijeras, bueno, perdió a sus hijos, pero vino millonaria. No. Vino peor. No ganó nada. Por un tiempo se sustentó, pero al final tenía un hambre que no se puede llenar con pan. Un hambre de soledad. El remedio, hermanos, había sido peor que el problema inicial. No tenían apoyo material, nadie que las cuidara y sin esperanza para el futuro. El nombre familiar sería perdido, las posesiones familiares serían destinadas a extraños y solo les quedaba una perspectiva de inseguridad, desamparo y soledad. Eso es lo que les esperaba. Veamos todo lo que está sufriendo Noemí, porque luego dicen las mujeres, nadie sufre como yo. Pues Noemí no canta mal las rancheras. Noemí de verdad estaba en una situación muy crítica. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Viene aquí la decisión de ¿quién? De Noemí. Fíjate, la decisión de ir a Moab, ¿de quién fue? De Elimelec. De Elimelec. Porque en esos tiempos, hermanos, sí habría un poco de monarquía. Es decir, el hombre decidía y la mujer se callaba. O sea, si el hombre decidía que nos fuéramos, la mujer se callaba, empacaba y se iba. No era de que, no, ¿por qué nos vamos? No me tomaste en cuenta. No. La mujer se callaba y se iba. Entonces la decisión de ir a Moab era de Elimelec. Ahora la decisión de volver fue de Noemí. Aquí la palabra visitado, cuando dice aquí, porque oyó que Jehová había visitado, la palabra hebrea significa traer cuidado. Traer un depósito. Significa traer a memoria algo. Hermanos, este verso 1:6 de Ruth comprende algo del Evangelio. Vamos a ver un verso paralelo a esto, 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. Segunda Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, parece que por 10 años Noemí pasó en Moab en oscuridad. Por eso dice ahí, fue Él quien abrió los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué dice que pasó en los campos de Moab? Dice, oyó. ¿Por dónde viene el Evangelio o la fe? Por el oír. Moab o Noemí en Moab fueron tiempos de no ver la salvación. Vamos a decirlo así. El tiempo en Moab es el tiempo en el que el incrédulo está sin Dios en el mundo. Hasta que llega el momento en que escucha el Evangelio y vuelve. Hermanos, es ahí cuando nos falta todo, cuando ya no tenemos de dónde agarrarnos o de dónde sustentarnos, es ahí donde solamente queda oír la voz de Dios. Te voy a decir algo, hermanos. Dios puede esperarte el tiempo que tú quieras, ¿eh? O sea, muchas veces oímos lo que Dios quiere que hagamos y nosotros decimos, sí, Señor, pero yo creo que no es por ahí, es por acá. Y Dios te dice, yo ya te hablé, pero ¿quieres ir por ahí? Adelante. O sea, de todos modos vas a volver aquí. Entonces la gente decide irse y solucionar su problema a su manera y va y pierde más. Y ya no tiene de dónde agarrarse. Entonces tiene que volver. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Lo mismo. Decidió irse, malgastar todo lo que tenía, todo lo que su padre le había dado. Y al final, ¿qué hizo? Cuando ya no podía agarrarse, cuando tenía hambre, cuando todos sus, entre comillas, amigos lo habían abandonado, ¿qué es lo único que le quedaba? Oír la voz de Dios. Aquí, hermanos, volver implica arrepentimiento. Reconocer que estoy aquí por mi pecado. Por eso mucha gente no quiere volver. ¿Sabes por qué? Porque su orgullo les impide reconocer esa parte. Si es lo que le estorba al ser humano para volver a Dios, es su orgullo. Estaba yo leyendo un estudio sobre que hay un tipo los estudios dicen que hay un tipo de depresión que no se ve, que es una depresión, le llama depresión disfrazada. Y hay varias cosas, por decir, son estas personas que tienen depresión disfrazada, que se preocupan por los demás, pero ellos no quieren dar a entender nada de su vida a otros. O sea, sí se preocupan por los demás y hacen que, o sea, ven por ellos, les ayudan, pero cuando se trata de su vida personal, de su vida íntima, no son abiertos. Prefieren pasar las cosas solo. Otra cosa por la cual hay depresión, o que la disfrazan, es por los logros personales. Según el estudio dice que las personas sufren de soledad, pero tienen grandes triunfos, y eso aumenta más la soledad porque están rodeados de gente que los felicita, pero ninguno es su amigo. Y grandes magnates, hermanos, sufren de esa parte, una depresión disfrazada. Otra cosa por la cual la depresión está disfrazada es porque no se quieren ver débiles. O sea, no quieren reconocer esa depresión porque no se quieren ver débiles. O sea, que no, oye, reconocer que me siento mal, que me siento solo, pues es verme débil, entonces mejor no lo digo. Y me hago que soy fuerte, pero
pero en realidad dentro de mí estoy muriendo. Eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano por eso no quiere volver a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se quiere ver débil. Y tenemos que reconocer en esa parte, para volver, tenemos que reconocer que somos débiles, que lo hemos perdido todo. Y la respuesta es por haberme olvidado de Dios. Pero como dice el dicho mexicano, ¿no? El hambre los tira y el orgullo los levanta, ¿no? O sea, no tendrán nada, pero el orgullo lo tienen y no quieren verse débiles. Por eso muchos hermanos no vuelven. Muchos tal vez están en Moab y lo han perdido todo. Se han perdido seres queridos, han perdido una relación que ellos querían mucho, pero aún así no vuelven a Dios. ¿Sabes por qué? No porque no quieran, o sea, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque hay orgullo de por medio. Entonces, Moab, hermanos, es figura de tinieblas. Moab es figura de tinieblas. Moab es figura de ceguera espiritual, hermanos. Moab es figura, hermanos, de una falsa esperanza. O sea, si tu esperanza está en una persona en el mundo, eso es Moab. Si tu esperanza está en saciarte con lo que el mundo te da, eso es Moab, es una falsa esperanza. No vas a encontrar nada allí, vas a perderlo. Es lo que vas a ver ahí. Tuvieron que pasar 10 años para que Noemí se diese cuenta de eso y volver. ¿Te das cuenta? 10 años de su vida perdidos. 10 años de su vida perdidos. ¿Y qué es el 10 en la Biblia? La prueba del corazón. La prueba del corazón. O sea, en 10 años Dios probó el corazón de Noemí y lo quebrantó de tal manera que decidió volver. Hay muchos que se tardan más, y hay otros que no vuelven. Que no vuelven. Por decir, con Moisés tardó 40 años. 40 años para que estuviese listo, pero no solamente en un punto de ser líder, sino también del corazón. Pero después tardó 40 años con el pueblo. ¿Y con el pueblo qué? Ellos sí, no se quebrantaron. No se quebrantaron. Entonces, hermanos, una de las herramientas, no es la única, pero una de las herramientas que Dios utiliza para moldear tu corazón y para hacerte volver es el dolor. Que pierdas algo. Entonces te duele eso. Pero Dios en ese punto también está probando el corazón tuyo, diciéndote: vuélvete a mí. Vuélvete. Con ese dolor que sientes, vuélvete. Dios te va a hablar en ese momento, así como Noemí, que Jehová había visitado a su pueblo, lo escuchó. ¿Cómo? No lo sé. No había ahí Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook. ¿Cómo lo escuchó? ¿Quién sabe? Pero Dios tiene sus medios. Es ahí, hermanos, cuando alzamos los ojos al cielo y decimos: en verdad pequé. Donde viene, hermanos, esa prosperidad espiritual. Isaías 55:1. Isaías 55:1. Hermanos, podemos decirlo así, pero tal vez Elimelec era un estorbo. No estoy diciendo que era, tal vez. Para que Noemí se diese cuenta de su verdadera condición. A veces sí, para eso sirve la soledad, hermanos. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. La segunda habla de entrar en depresión, de sentirse solo, así como que: ay, nadie me quiere,
todo esto, y el mundo estaría mejor sin mí, eso habla de que hay un pecado que no quieres confesar. Y por eso te sientes así. Estar solo es distinto. Estar solo implica que te pones a reflexionar y te pones a analizar qué está pasando a tu alrededor. Muchas veces con tantas cosas que hacemos no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y a veces Dios nos mete en momentos de soledad para que nos demos cuenta, pero no quiere decir que estemos solos. ¿Ok? Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Dónde lo gastó Noemí sus años de su vida? En lo que no era pan. Se fue a Moab. ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. No dice se deleitará su estómago, dice se deleitará vuestra alma con grosura. Porque ahí radica el punto, hermanos. No importa dónde te vayas. El problema no es el lugar, el problema es tu corazón. Ese es el problema. Y mientras no entendamos eso, seguiremos teniendo hambre, así estés en Dubái. Inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, sin duda buscar pan en Moab le salió muy caro a mí. Y ahora escuchaba que Dios los visitaba y era el momento de volver. Y de ahora sí confiar en Dios, que era lo que tenía que haber hecho. Aunque estaba en la hambruna, tenía que haber confiado en Dios. Sin embargo, decidió que hacerlo a su manera. Le salió caro. Ruth 1:7, regresamos ahí. Ruth 1:7. Dice Ruth 1:7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Dice, acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Ya no había nada que la atara a Moab, ¿verdad? Ya no había nada. Todas esas ligaduras que tal vez la ligarían a Moab, Dios se las había quitado. No tenía ni relaciones familiares, ni vínculos materiales. Si no fuera por su pobreza, seguramente habría tardado más en emprender el viaje. Pero así como llegó a Moab, así se iba. Tal vez hasta más vacía. Así como llegó a Moab, ¿cómo? Con hambre, así se iba. Y parece ser, hermanos, que tal vez en este camino de regreso fue cuando empezó a reflexionar y empezó a considerar qué le esperaba en su regreso. O sea, caminando de regreso empezó a pensar, ¿qué me espera en Judá? ¿Qué me espera en Belén? Me voy a encontrar a mi comadre, voy a encontrar a la vecina y me va a decir, como lo vamos a ver más adelante, mira, Noemí regresó. Pues no estabas allá en Moab. Tu Facebook decía que estabas feliz. ¿Qué pasó, Noemí? Ay, hermanos, la vida da tantas vueltas, en serio. La vida da tantas vueltas. Había un punto importante entonces en su reflexión, sus nueras. Lo que nos deja ver el texto, hermanos, es que ella empacó cuando escuchó que Jehová los había visitado, y ella empacó, y al ver sus nueras, que ella se preparara para viajar, hicieron lo mismo. O sea, aquí en el texto no nos deja ver que Noemí les dijo, oigan, me voy a regresar, vénganse conmigo. Se ve que no les dijo eso porque después les dice que se vuelvan. O sea, se ve que lo que las nueras lo que vieron en Noemí es que, Noemí ya se va a ir. Entonces, ¿qué? Ellas decidieron irse con ella. Noemí no les dijo nada. Entonces, es decir, Noemí no se los pidió, sino que ellas la siguieron y nos hace pensar en un verso, ¿verdad? Te lo voy a leer.
Tito 2:3 dice esto. Tito 2:3. Las ancianas, asimismo, dice ahí, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su casa, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Hermanos, sin duda, Noemí era de estas mujeres. Es por ello que sus nueras la siguieron, porque era un ejemplo para ellas. Noemí de verdad era un ejemplo de ser una mujer que se sometía a su esposo, que lo respetaba, que lo amaba. Y las nueras la veían como el ejemplo a seguir. La pregunta es, si tú ya tienes a lo mejor nietos, o ya eres una mujer avanzada en edad, ¿te seguirían a ti, las mujeres jóvenes? Dirían, no, pues sí, la hermana sí ama a su esposo. Yo quiero amar así a mi esposo. Noemí hiciera un ejemplo de eso. Y eso es un gran reto, hermanos. Porque, pues no sé, si tú fueras Noemí y empacaras tus nueras, ¿te seguirían? O dirían, no, ya se va la suegra, qué bueno. Dicen, no, qué bueno que ya se va, porque es una espinita en el costado, ¿no? De verdad. Ruth 1:8. Ruth 1:8. Entonces, en esa reflexión en el camino, Noemí llegó a una conclusión y les dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias como la habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, se ve que estas nueras pues también amaban a sus esposos, a sus hijos, y ya lo vio y los dice que sí. Pero ¿cuál es la conclusión de la reflexión de Noemí? Que se volvieran. Ella concluyó que debía vivir su soledad y morir en su tierra, ¿cómo? Sola. Ya no había más esperanza para ella, más que la muerte donde ella se dirigía. Fíjate nada más a esta gran Noemí. Era una mujer tal vez, como su nombre lo expresa, placentera, una mujer alegre, pero también una mujer muy sentimental. Ese es el problema de las mujeres, que son muy sentimentales. Y entonces, al tener muchos sentimientos encontrados, concluye que debía pasar su soledad y su dolor sola, ¿verdad? Tenía que morir sola. Noemí decide renunciar a sus derechos de cabeza de familia y liberar a sus nueras de sus obligaciones sociales y familiares. Te voy a dar otro contexto cultural de aquí. Normalmente, el lugar de protección está en la casa del padre y no en la de la madre. Ve cómo les dice, vuélvanse cada una a la casa de su madre. ¿Por qué les dice así? Bueno, cuando se les dice la casa de su madre, esto es porque se prepara una boda. Porque la madre era la que cuidaba a la hija y la aconsejaba y vigilaba en los asuntos del amor, matrimonio y el sexo. Por eso le dice, vuélvanse a la casa de su madre. O sea, busquen casarse de nuevo. Eso es lo que significa. Busquen casarse de nuevo. Cuando Noemí les dice que se vuelvan a la casa de su madre, no era por protección legal, sino era un lugar donde podrían encontrar una nueva situación familiar. Ahora, ¿por qué? Vamos a decir el punto de Noemí. El punto de Noemí, ¿por qué quiere que vuelvan? Bueno, el primer punto es porque eran extranjeras. O sea, si ustedes se vienen conmigo a Judá, a Belén, tal vez nadie las va a querer redimir. ¿Por qué?
Porque en la ley está escrito que nadie debe emparentar con una mujer extranjera. Como hoy decimos, ninguno del mundo. ¿Ok? Eso Dios no lo admite. Así como no lo admitía en ese tiempo, también no lo admite hoy. No puedes emparentar con uno del mundo. Entonces, al llevarlas a Belén, tal vez nadie quisiera que redimirlas. ¿Por qué? Porque eran extranjeras, no eran judías. ¿Ok? Esto haría que tal vez se quedasen solas. Y Noemí no quería que ellas se quedasen solas. Era mejor que se volviesen, ya que en Judá no había ninguna garantía de matrimonio. Entonces, Noemí tenía un punto. Noemí tenía un punto muy importante. No había garantía de hogar, protección, recursos materiales, ni aceptación de la población. O sea, era mejor que se volvieran. O sea, mejor regrésense. Porque donde yo voy, ustedes son extranjeras. A lo mejor nadie se casa con ustedes. Y al no casarse nadie con ustedes, van a quedar desprotegidas, sin hogar, sin tierra y sin comida. Pero Noemí tenía un punto. Y tal vez un punto muy válido. Versículo 9, Ruth 1:9. Dice ahí: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Lo voy a leer en traducción viviente para que entendamos un poquito más. Dice ahí: que el Señor las bendiga, hijas mías, con la seguridad de un nuevo matrimonio. Y entonces les dio un beso de despedida, y todas ellas se echaron a llorar desconsoladas. Mira, te voy a decir aquí algo, y esto es interesante. El anhelo de Noemí era que se volvieran a casar, porque en ese nuevo matrimonio encontrarían consuelo y descanso. Ay. ¿Será Noemí? Con la ideología que hoy tenemos del matrimonio, yo creo que no. Porque hoy, ¿a poco te voy a decir? Es que en este matrimonio hallarás descanso. Tal vez lo primero que nunca hay. Aquí la palabra descanso significa, en la palabra hebrea, significa que tengan paz, que tengan un reposo, que tengan una casa donde vivir. De nada más, o sea que el hombre debe proveer esa parte. El hombre debe proveer una casa, debe proveer esa paz a la mujer de dónde vamos a vivir. Por eso cuando se adelantan las cosas no hay descanso. Lo que hay que es pesar y lágrimas, porque no va a haber descanso en ese matrimonio. Entonces, otra cosa que voy a mencionar aquí de este verso. Dice ahí: os conceda Jehová que halléis descanso. Fíjate, habla de Jehová como algo natural, como si fuese el lenguaje común entre ellas, ¿no? Os conceda Jehová, así como que, pues sí, pues ¿quién es tu Dios, no? O sea, yo no sé. Se ve que Noemí sí hablaba mucho de Dios entre ellas. Por eso dice: os conceda Jehová que halléis descanso. Recuerden que el Dios de los moabitas no era Jehová, era Quemos. Hermanos, por supuesto, el anhelo humano de descanso no puede ser plenamente satisfecho en el matrimonio. De hecho, en muchos hogares el descanso brilla por su ausencia. No hay descanso en un matrimonio que no tiene a Dios en el centro, ¿eh? Eso grábatelo bien. Ahora, el hecho, entonces, ¿quiere decir aquí que la Biblia se equivoca? ¿Se equivoca de que no va a haber descanso? No, sin duda el matrimonio, el original, fue ideado de esa forma. Sin embargo, hermanos, por el egoísmo y el pecado, esto es algo que pocas veces se alcanza. Por el egoísmo. ¿Cuál?
el que yo quiero sobresalir, yo quiero tener, yo quiero que me amen y no amar. ¿Ok? Juan 14:1. Juan 14:1. Dice ahí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el punto judío, cuando un hombre se desposaba con una mujer, se daba de lapso un año. Y en ese año, el hombre tendría que preparar ¿qué? Morada para los dos. Para eso se daba ese año. Para que el hombre hiciese una casa. Para que el hombre buscase un terreno. Si no tenía nada, bueno, tenía un año para buscar un terreno y hacer su casa. Esa era la garantía del descanso para la mujer. Y ese es el punto aquí, hermanos. Cristo es el esposo. Cristo ya se desposó con la iglesia, que somos nosotros. ¿Y para qué volverá? Para darnos descanso. Por eso les dice Noemí, Dios les conceda que se vuelvan a casar y que en ese matrimonio ¿qué? Hay en descanso. En Mateo 11:28 Cristo dijo esto: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, sin duda el matrimonio es eso que Dios ideó en la eternidad para hacernos ver que no hay mayor protección que estar bajo las alas de Cristo. El hecho de que el matrimonio esté tan desfigurado por el mundo no quiere decir que sea malo. Tenemos que quitarnos todos esos tabús. Pero una de las cosas que hoy se ha perdido, por las cuales los matrimonios no funcionan, es que no honran a Dios. Y mientras no se honra a Dios, hermanos, en un matrimonio, la bendición no va a venir ahí. Hágale como le hagas y tenga los títulos que tengas. Eso no va a llegar mientras no se honre a Dios. Hoy los matrimonios en el mundo se ven por complacencia y también a veces como soluciones. ¿Cómo? Pues ya salió algo inesperado, entonces pues nos casamos y así solucionamos el problema. No, no es para eso. El matrimonio fue ideado para eso. Y sufren. Vámonos por la parte final. Ruth 1:9. Dice ahí, luego las besó, él es la parte B. Luego las besó. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí, hermanos, se ve que Noemí les dijo, ¿saben qué? Vuélvanse. Espero se vuelvan a casar, las bendigo, hijas mías. Las besó y les dio la espalda. Noemí empezó a caminar nuevamente. Y la primera reacción de las nueras fueron las lágrimas. Lo que implica, hermanos, que sabían que era algo que no tenía remedio. Ellas tenían que volver porque ella se iría. Por eso lloraron las nueras, porque vieron a Noemí tan decidida que iba a regresar. O sea, no le estaba diciendo, no les preguntó, ¿se quieren regresar? No, le estaba dando una orden, vuélvanse, regrésense, yo ya no puedo ver por ustedes. Y termino, Ruth 1:10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Ellas le dijeron, no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Tal vez en ese momento, hermanos, se le vinieron muchas cosas a la mente, y entre ellas fue, ¿qué sería de Noemí? O sea, a ver, Noemí se va sola, pero ¿qué va a hacer de ella? Ya está viejita.
¿No tiene esposo? Tal vez ya sus mejores días de bonita ya pasaron, no puede encontrar un marido nuevo. ¿Qué va a hacer de ella? Hermanos, y con esto voy a terminar. Hoy se habla poco de la lealtad y de la fidelidad. Quizás debido, hermanos, a que hoy en día el pensamiento del mundo es: primero soy yo y después lo demás. Ahora lo que es el deber familiar y el ver por los padres es algo que es pisoteado. Rendimos homenaje a los sentimientos, la sinceridad y la franqueza, pero menospreciamos la fidelidad al compromiso contraído. El sentido del deber cuenta para poco. Una cosa que tuvo Ruth, hermanos, y que debe tener toda mujer virtuosa es lealtad. La lealtad, hermanos, es un ingrediente muy importante dentro de la amistad y de las relaciones humanas y familiares. ¿Qué es la lealtad? Que si alguien te confía algo y después te enojas con ella, no es para que después cuentes lo que ella te confió. Sé leal. No seas así. De que ahora sí ya se enojaron, ahora yo despotrico de ella y todo lo que ella me confió, porque me consideraba su amiga o su amigo, ahora pues yo despotrico para que yo me sienta mejor. Eso se llama falta de lealtad. Esa es de una mujer del mundo. Por malas que sean las circunstancias, hermanos, por muchos que sean los factores atenuantes que justificarían nuestra falta de compromiso, debemos ser leales. Y hoy también eso se ve en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué dice el hombre? No, pues ya no me gustó, me caes gorda. Entonces, ¿qué dice? Pues te dejo olvidada y encárgate tú de los hijos, yo a ver qué hago. Falta de lealtad. Porque te digo, el mundo rinde homenaje a los sentimientos, la sinceridad y la franqueza. O sea, ven niños abandonados, ay, qué triste, no, castiguen a la mujer, castiguen al hombre que hace eso. Pero si tuvieras la casa de él, sus hijos allá abandonados, y piensa que porque les pasa una manutención, ya cumplió, porque les pasa una manutención de 500 pesos. Falta de lealtad. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Aquí nada más lo toqué un poquito, pero vamos a ver cómo fue esa falta, esa lealtad de Ruth, que no solamente vio por ella, vio por su suegra. Trabajaba para las dos. No, de verdad, o sea, yo creo que hoy en día es difícil encontrar así una nuera, ¿verdad? Que vea por su suegra, está bien difícil. Primero que se muera, y después ya veré qué hago, ¿verdad? Hermanos, básicamente las nueras dicen esto: nosotros nos comprometimos contigo cuando contraímos matrimonio con tus hijos, y aquí estamos, iremos contigo. Ay, qué lealtad, ¿verdad? Hermanos, hoy, ¿cuántos que profesan fe en el Dios verdadero mantienen esa fidelidad? Primero son mis intereses, primero soy yo. Y Dios, bueno, Dios me tiene que entender. Yo tengo que hacer esto, yo así soy feliz. Falta de lealtad. Porque cuando tú hiciste un compromiso con Dios, lo hiciste para toda la vida. Es tan fácil pensar en uno mismo, hermanos, egoístamente. Es tan fácil. Hoy los hijos así son. Los padres que vieron por ellos durante 7, 8 años, que caminaron, los llevaron al baño, les cambiaron el pañal, los llevaron al kinder, a la primaria, al crecer, ¿a dónde los van a dejar? A un asilo. Qué falta de lealtad, ¿verdad? Del hijo. Proverbios 27, con eso voy a terminar. Proverbios 27, con eso voy a terminar. Dice ahí, lo voy a leer en el lenguaje actual, este capítulo 27, con eso voy a terminar. Dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. No presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás.
Las piedras son pesadas y la arena también, pero aún más pesado es el enojo del necio. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Dice, quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere. Ahí cuando te hiere significa cuando te reprende y te dice, oye, estás mal, que tu enemigo cuando te besa. Cuando no se tiene hambre, hasta la miel empalaga. Cuando se tiene hambre, hasta lo amargo sabe dulce. Dice ahí, estar lejos de la patria es andar como pájaro sin nido. Versículo 9. Con un buen perfume se alegra el corazón, con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Nunca le falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Nunca lleves tus problemas a la casa de tu hermano. Más vale amigo cercano que pariente lejano. Querido jovencito, hazme feliz actuando con sabiduría para taparles la boca a los que quieren humillarme. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. El que se comprometa a pagar las deudas de un desconocido y se enrede con una mujer infiel perderá todo lo que tenga. Hasta el mejor saludo es un insulto grave si se hace a gritos y en la madrugada. Versículo 15. Peor que gotera en día lluvioso es la persona que por todo pelea. Querer controlarla es querer atajar el viento o retener aceite en la mano. Para afilar el hierro, la lima. Y para ser mejor persona, ¿qué dice ahí? El amigo. El amigo. Hermanos, ¿Noemí necesitaba a Ruth? Sí, la necesitaba porque ella ya era avanzada en edad. Pero Ruth también necesitaba a Noemí. La necesitaba, porque fue Noemí quien la aconsejó. ¿Qué? ¿Cómo hacer las cosas? Para afilar el hierro, o sea, cuando afilas un cuchillo, ¿qué necesitas? Una lima. Y afilas el cuchillo. Y para ser mejor persona, el amigo. Entonces, hermanos, vamos a ir aprendiendo que Ruth no llegó a ser una mujer virtuosa sola. No llegó a ser la mujer virtuosa sola. Requirió de Noemí. Pero también Noemí, para ser la gran mujer que fue, requirió de Ruth. O sea, no vamos a lograr todo solos. Se requiere el hierro para un metal y para ser una mejor persona se requiere el amigo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.